Bienvenidos a Primicias, esto es 15 preguntas en 15 minutos. Es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales para conocer sus planes de gobierno. Hoy nos acompaña Gustavo Larrea, quien aspira a llegar a Carondelet por el movimiento Democracia Sí. Señor Larrea, vamos a empezar con un bloque de preguntas sobre economía. ¿Impulsará una reforma laboral? Sí, es importante comprender que la justicia laboral debe ser un concepto, en definitiva, que hay que tratarlo en estas circunstancias históricas, circunstancias en las que tenemos relaciones laborales nuevas, como el teletrabajo, por ejemplo, que es relativamente nuevo, porque tampoco es totalmente nuevo, que tenemos negocios de fin de semana, como los negocios vinculados al turismo o de temporada, y que se requiere, desde luego, una legislación laboral contemporánea que respete los derechos laborales, pero que comprenda a su vez las nuevas relaciones que existen en el mundo laboral. En este sentido, sí, impulsaré una ley de justicia laboral. El problema es que no lo normamos a tiempo, ¿no? El teletrabajo es un proyecto que está hace mucho tiempo en la Asamblea. Sí, creo que hay tareas pendientes en el legislativo, una falta de comprensión de las necesidades actuales del país y del mundo, las necesidades de legislar en torno a la realidad que vivimos y entender que esta realidad es dinámica, cambiante y que en ese sentido se requiere legislación contextualizada. Ok. Otro tema polémico es qué va a hacer con el acuerdo con el FMI. ¿Lo va a renegociar, lo respetará, lo abandonará? Y creo que el acuerdo con el FMI está dado ya, y creo que hay ahí algunos planteamientos del FMI que son en el análisis coincidentes con todos los analistas, es decir, hace falta aumentar ingresos y hace falta, diría yo, parar los gastos. Y en este sentido, pues esto es obvio que es así. Ellos plantean algunas medidas, como por ejemplo el aumento del IVA. Nosotros no estamos de acuerdo en aumentar el impuesto al valor agregado, pero sí estamos de acuerdo en mejorar la recaudación tributaria. Para tener una idea de contexto, Ecuador recauda aproximadamente entre el 15 y el 17% del Producto Interno Bruto en recaudación tributaria, que está muy por debajo del promedio mundial que llega al 35%. Y no porque no existan impuestos, sino porque no se los cobra bien. Y creo que lo que hay que hacer es cobrar mucho mejor el IVA, cobrar mejor el impuesto a la renta y los impuestos a las exportaciones e importaciones. Gestionar mejor el tema fiscal, de acuerdo. ¿Cómo financiará las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y minera? Creo que el eje del modelo económico que yo propongo no es petrolero minero, es un eje productivo, agropecuario, agroindustrial, industrial, basado en la dinámica de la economía y en las exportaciones, en definitiva no petroleras. En ese sentido, el país nos ha dado una prueba de que esa dinámica económica es la que genera empleo en el país y que en medio de la pandemia pudo mantener, en definitiva, su producción para el mercado local, para abastecer el país y para mejorar las exportaciones. En este sentido, el eje de nuestro modelo será apostar por multiplicar la producción desde nuestras raíces, entendiendo dónde está la dinámica económica y dónde está el empleo. Y el empleo está ahí. Y en este sentido, ese será el eje de nuestra economía. ¿Piensa impulsar el dinero electrónico? No, yo creo que tiene muchos riesgos. Es decir, el dinero electrónico manejado adecuadamente, manejado a través del propio sistema financiero, con garantías obvias de que por cada dólar remitido existe un dólar de respaldo, diría, algo que no hay problema en hacerlo. Pero se puede confundir eso con la barbaridad que plantea algún candidato de emitir inorgánicamente dinero. Eso sería destruir la economía nacional y dar pasto con la dolarización. Nosotros defenderemos la dolarización y defenderemos una economía dinámica, sustentable. ¿Cuál es su propuesta de reforma a la seguridad social? La seguridad social atraviesa una crisis profunda. Debe ser mejorada en aspectos administrativos, por un lado, pero además en mejorar los servicios de salud. Se cometió ahí una barbaridad que es financiar a los hijos de los afiliados sin que exista una contrapartida de ingresos. En este sentido, eso hay que regular bien, hay que mejorar el sistema hospitalario de la seguridad social, hay que hacer una auditoría interna para acabar con la corrupción que vive esa institución, pero además hay que abrir las puertas de la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Porque la seguridad social fue pensada en un momento en que se suponía que el mundo iba hacia un gran desarrollo industrial
con millones de trabajadores. Y lo que hemos tenido en el caso específico ecuatoriano es una sociedad de productores y en este sentido lo que ha vivido el Ecuador es una multiplicación de iniciativas productivas. Por varias reformas, desde luego, una de ellas la reforma agraria, son 850.000 unidades de producción agropecuaria que tiene el país, son cerca de 1 millón de unidades de servicios, comercio, transporte, producción, artesanía, turismo urbanas, y esto es lo que hay que fortalecer, esa es la riqueza de esta nación. Pero el Seguro Social no comprende eso, y hay que abrir el Seguro Social para el transportista, hay que abrir el Seguro Social para el comerciante, para cientos de miles de actividades de ecuatorianos vinculados a actividades económicas, que pueden muy bien estar afiliados a la Seguridad Social y ampliar la Seguridad Social, mejorar su calidad, garantizar los derechos de los jubilados y desde luego de los trabajadores, tanto por cuenta propia, pequeños y medianos empresarios y microempresarios, como también los trabajadores en relación de dependencia. Todo, pero debidamente financiado. Ahora pasaremos... Por cada dólar que se presupuesta gastar hay que tener $1 de ingresos, lo otro es demagogia populista. Ahora pasaremos a un segundo grupo, a un segundo bloque de preguntas sobre política. ¿Cómo enfrentar el problema de la corrupción? Este es un problema estructural, pero que tiene que ver con una legislación permisible a la corrupción. Tenemos una ley de contratación pública ahora reformada en algo mejorado, pero en lo esencial no ha mejorado. Esa es una ley que es el COVID de la corrupción, porque es una ley que le faculta al funcionario público a declarar en emergencia y cuando declara en emergencia contrata a dedo. Como no existe intervención de ningún organismo de control, cuando se elaboran los pliegos de contratación, estos pueden estar dirigidos y en muchos casos están dirigidos, tanto a nivel de los gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, como de ministerios, direcciones de salud, de educación, de lo que sea. Es decir, la corrupción es una pandemia. En este sentido hay que cambiar la ley y cambiarla estructuralmente. Tenemos que tener intervención de la Contraloría desde el inicio de la contratación y no como ahora, que la Contraloría interviene ex post, porque la ley le impide intervenir desde el inicio. Por lo tanto, contratación pública, no contratación como secreto de Estado. El contrato de $1.000 o el de $1.000 millones debe ser público. Debe en este sentido estar informada la sociedad a través de los medios de comunicación y debe haber un control de los organismos de control del Estado. Cuando no tenemos organismos independientes de control del Estado o no se les faculta esa acción, tendremos un estado de corrupción como vive el Ecuador. No solo se trata de un gobierno honrado, se trata de leyes que sean candados que eviten la corrupción. Y ahí hay varias instituciones que tienen que desaparecer, como el CERCOP, el SECOP, y tantos organismos que se creó, que en definitiva permitieron que la corrupción no sea un mal que afecte determinado sector, sino que afecte al conjunto de las actividades del sector público. ¿Cuál será el eje de su política exterior? Amplitud, una política exterior de 360 grados, buenas relaciones con todos los bloques y países del planeta para proteger la paz en el mundo, luchar conjuntamente contra el calentamiento global, para impulsar una política de erradicación del hambre en el mundo. Y en este sentido, porque además tenemos intereses comerciales en el mundo entero, necesitamos fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá, con América Latina y el Caribe, con Europa, con el mundo asiático, con Rusia, con Israel, con los países árabes, con los países africanos, con todos los pueblos y países del mundo. No puede ideologizarse la política exterior, ese es un retroceso histórico, esta es una nación y como nación debe ser conducida con los brazos abiertos al planeta entero. Usted fue parte de un proyecto que ideologizó la política exterior, ¿no? Pero rompí con ese proyecto. A veces se olvida la gente de que yo públicamente rompí, sino que fue un secreto ni mucho menos. Dirigí la campaña, esta vez no, señor prepotente, cuando intentó meter las manos en la justicia, y quiero recordarle a usted y a todos los radioescuchas que en ese momento los partidos políticos se quedaron callados, que no hicieron campaña por el no, porque consideraron que el sí ya había ganado, porque Correa tenía la habilidad de convencerles de que él ya había ganado siempre, y eso era una farsa. Tan fue así que el sí ganó con el 50.4 y el no obtuvo el 49.6. Quiero decir con esto de que yo enfrenté a ese proyecto autoritario,
Pero como la gran mayoría de ecuatorianos, creo en el cambio social, creo en el cambio económico. Y eso me impulsó a apoyar ese proyecto inicialmente, como la gran mayoría de ecuatorianos. Un proyecto que fue traicionado. Esos anhelos de cambio de la sociedad ecuatoriana se mantienen intactos. Necesitamos un cambio para fortalecer la producción, para fortalecer la independencia de funciones del Estado, para que el Estado sea manejado con transparencia y manos limpias. Y en este sentido, esos anhelos siguen vigentes. Lo que existió en el país fue una gran estafa al pueblo ecuatoriano. Ahora, le enlazo esta duda con una pregunta. ¿Cómo va a armar su gabinete? ¿Habrá personas de su partido versus personas de confianza sin ser su partido? ¿Va a permitir que en la administración pública trabaje gente que no necesariamente coincida ideológicamente con usted? ¿Cómo será su gabinete? Será un gabinete de unidad nacional, será un gabinete para enfrentar la peor crisis de la historia y recurriré a los mejores hombres y mujeres de la patria, algunos desde luego cercanos a democracia sí, otros de democracia sí, y otros desde luego que no son parte de este proyecto ahora, pero que sí son parte de un proyecto nacional. El país O sea, su necesita... círculo íntimo va a estar ocupado por gente de democracia sí. No, yo estoy haciendo bastante claro en lo que le digo. Algunas gentes de democracia sí estarán desde luego en el gobierno, como obviamente cualquier gobierno legítimamente democrático tiene, pero tendré los brazos abiertos para incorporar capacidades, para incorporar conocimientos que no solo están en democracia sí, que están en otros sectores también de la sociedad, de la economía, de la política, de la academia en el Ecuador. En este sentido, lo que le decía yo es todo lo contrario, un gobierno de unidad nacional. Ok. ¿Estaría dispuesto a repartir espacio en el gabinete ante un escenario de bloqueo legislativo? Yo creo que hay que llegar a acuerdos legislativos, que hay que llegar a un gran acuerdo nacional para empujar cambios que el país requiere. Y esos acuerdos deben ser transparentes de cara al país. El país requiere una reforma económica de fondo, requiere una reforma del sistema educativo, del sistema de salud pública, del sistema de contratación, de la institucionalidad del país para que ésta sea una institucionalidad democrática. Y en este sentido, esos cambios van a requerir grandes acuerdos nacionales. Aspiro a que tengamos los ecuatorianos el pensamiento abierto de entender en qué circunstancias está viviendo el país y el mundo y que comprendamos que este es un momento de unidad, que pese a la dispersión de la cantidad de candidatos y candidatos, el país requiere unidad y requiere sensatez para enfrentar los graves problemas que nos afectan. Nuestro último bloque tratará sobre sociedad. ¿Cuál es su plan para los hospitales públicos ahora en grave crisis? Creo que ahora se va manifestando con la pandemia la cantidad de elefantes blancos que se construyeron, si, la cantidad de equipos médicos botados, la destrucción del sistema de salud primaria, el error que implicó votar a más de 2.000 médicos con experiencia, muchos de ellos en el área precisamente epidemiológica, que el Ministerio de Salud Pública fue muy mal manejado y que se requiere una reforma del sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud, que parte por restablecer el sistema de salud primaria, el salud preventiva, curativa básica, y creo que tenemos ya instrumentos tecnológicos como para tener la salud cercana a cada familia ecuatoriana a través de telemedicina, y creo que es necesario fortalecer un sistema también hospitalario eficiente, que tenga no solo los equipos adecuados, que los tenemos y muchas veces embodegados, o los tiene el ministerio y muchas veces embodegados, pero también el manejo de la medicina, que es una barbaridad. Es decir, esa estafa de negocio, de estafa, de robo de recursos públicos a través de los hospitales. Y en este sentido, la contratación debe ser centralizada, debe ser pagado a las medicinas después de ser consumidas por los pacientes y no antes. Las empresas que venden la medicina deben encargarse de la logística y la farmacia y la bodega, y no el Ministerio de Salud Pública ni el Seguro Social, como lo hacen gran parte ya de los países del mundo. Y en este sentido, eso baja costos y evita la pérdida de medicinas en bodegas, en farmacia. Creo que hay que ir a un modelo moderno, eficiente, eficaz, muy bien administrado con una lógica gerencial, pero para dar salud, precisamente para garantizar ese derecho a las familias ecuatorianas. Ahora que hablamos de telemedicina, de teletrabajo,
¿Qué va a hacer para ampliar la cobertura de Internet, que es un gran problema? Y creo que es necesario, y más ahora en la pandemia, que el Estado ecuatoriano garantice el derecho a los niños y jóvenes, estudiantes de escuelas, colegios y universidades del acceso al Internet. Y en este sentido hay que remodelar el presupuesto del Ministerio de Educación. Se gastan más de 40 millones de dólares en impresos, en libros impresos al año, y este año pasado no los usamos y probablemente este año tampoco. En vez de entregarle a cada niño una tablet con una apertura absoluta de Internet, hay que hacer un esfuerzo de inversión público-privado para ampliar la cobertura de Internet y que llegue a todo el territorio nacional, pero eso es una necesidad impostergable de que tengamos, que nuestros niños y jóvenes tengan derecho al uso del Internet para poder estudiar. Esos tablets deben estar cargadas ya de textos, deben estar cargadas de películas, de información, para que nuestros niños y jóvenes puedan acceder a la teleeducación de calidad. El problema es la cobertura también, ¿no? Sí, por eso te decía que va a ser necesario fortalecer, tanto con las operadoras privadas como con CNT, una ampliación de la cobertura. Si bien la cobertura llega a la mayoría de ciudades de más de 10.000 habitantes, en la zona rural todavía es muy deficiente. Y ahí hay que hacer una inversión. Están por renegociarse los contratos con las operadoras de servicio celular, y parte de esa renegociación tiene que ser sin duda la ampliación de la cobertura a nivel de todo el país. Ok. ¿Cambiará el sistema de ingreso a las universidades? Sí, el sistema de ingreso inventado por el correísmo fue impedir el acceso de la juventud a las universidades y privatizarlas. Las universidades privadas crecieron desproporcionadamente y la universidad pública se retrasó. La inversión que se hizo en educación fue en proyectos que no tienen ningún sentido, como Yachay, donde se gastaron más de 1.000 millones de dólares en un invento, en vez de fortalecer las universidades ya existentes, mejorar su calidad, mejorar su infraestructura. Y en este sentido, más ahora que podemos usar educación presencial, semipresencial, educación a distancia, educación telemática, sería absurdo mantener la restricción del ingreso a las universidades. Hay que eliminar el examen llamado ser bachiller, que este gobierno lo cambió de nombre y dice que ya no existe, pero existe. Se llama el examen de acceso a la educación superior, que es exactamente lo mismo. Hay que eliminar ese examen, garantizar el derecho a la educación y concursos de nivelación en las universidades para los estudiantes que no tengan el nivel académico necesario para que adquieran ese nivel académico y puedan estudiar la carrera de sus sueños, y no este absurdo de que les mandan estudiar otra carrera y muchas veces en otra provincia. Ok. ¿Cuál es su propuesta para reducir la inseguridad? Creo que es vital que el Estado ecuatoriano desarme a la delincuencia. No es posible que la delincuencia transite por todo el país libremente. Es necesario una acción eficiente de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y no solo cuando hay escándalos, sino permanente de desarmar a la delincuencia. En este sentido, no le podemos dar a la sociedad, al ciudadano común, la responsabilidad de la seguridad. Para eso el Estado ha invertido a lo largo de ya desde el año 41 en seguridad, en establecer, construir una policía profesional. A esa policía hay que fortalecerla, fortalecer el control de la delincuencia, la inteligencia, fortalecer la policía cercana a la comunidad. Es decir, hay que hacer cambios, sin duda, pero esos cambios no implican decir sálvese quien pueda. Este es un Estado de derecho, y como Estado de derecho el Estado tiene que garantizar la seguridad de cada familia y cada ciudadano. ¿Usted está Desarmando de la acuerdo en que la gente porte armas? No, no estoy de acuerdo, porque esto sería un retroceso histórico como país. Eso sería volver a la época donde no teníamos Estado. Tenemos un Estado y ese Estado tiene que ser eficiente en el combate a la delincuencia y no decir aquí nos lavamos la mano, sálvese quien pueda. No, no, no. El Estado tiene que garantizar la vida, la seguridad de cada una de nuestras familias. ¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Creo que es una infamia que las niñas violadas, la mayoría de ellas menores de 15 años, tengan un doble sufrimiento. El sufrimiento de la violación y el sufrimiento de tener que dar a luz al hijo del violador. En este sentido, debe ser discrecional. Debe permitirse que de acuerdo a su conciencia, cada mujer violada, violentada, pueda ejercer el derecho al aborto. En este sentido, estoy de acuerdo en que existe el derecho al aborto. El derecho al aborto en caso de violación, claramente. Ok. ¿Cuál es su plan para enfrentar la violencia contra las mujeres?
Creo que este es un problema de fondo, porque es un problema que tiene que ver con una sociedad basada en la discriminación. Discriminación por género, discriminación por el color de la piel, discriminación por la cultura, por la edad, por cualquier barbaridad. Hay que combatir la discriminación, provenga de donde provenga. Una sociedad discriminada, discriminadora como esta, que si bien hemos avanzado algunos pasos en esa lucha contra la discriminación, todavía hay mucho que hacer. Y desde luego, en la lucha contra la violencia a la mujer, hay cambios que hay que fortalecer en el sistema educativo, que son a mediano y largo plazo. Hay cambios que hay que establecer en el sistema de comunicación pública y privada. Es decir, la comunicación no puede seguir expandiendo la ola de una sociedad basada en la discriminación y en el patriarcado. Tenemos que hacer un cambio profundo en la sociedad. Y ese cambio es de hombres y mujeres. Tenemos que construir la armonía entre los seres humanos y superar toda forma de opresión, discriminación. La inclusión social pasa por superar la discriminación. Nuestra sociedad históricamente ha sido una sociedad patriarcal y racista, y hay que dar el salto histórico a ser una sociedad intercultural y una sociedad de equidad de género. Señor Larrea, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. Un mensaje final muy concreto. Sí, creo que hay un tema que se nos va, que es importantísimo, que es el tema de la supervivencia del planeta entero, que es el tema ambiental. Tenemos que combatir el calentamiento global. A nuestra generación y al próximo gobierno nos toca impulsar un cambio en el uso de la energía contaminante por energía amigable con la naturaleza. Yo me comprometo no solo a fortalecer la reforestación de parques nacionales, áreas de reserva, cuencas hidrográficas, sino a cambiar la movilidad hacia una movilidad eléctrica, facilitando que la gente pueda adquirir automotores eléctricos y no a combustión. Tenemos que hacer cambios también en la legislación en cada municipio para que tanto la sociedad como las empresas tengamos responsabilidad ambiental. Tenemos que construir la armonía entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Ese es el reto de nuestra generación actual. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto poder conversar, Juan Manuel. Gracias. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestra página web y redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021. Será hasta una próxima oportunidad.